Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos. 6 de la madrugada, 40 segundos. Esta madrugada, pasada la medianoche, Colombia firmó oficialmente su ingreso a la Ruta de la Seda, que es el proyecto económico de China, a través del cual Colombia tendrá acceso a financiación. Vendrán los chinos a construir obras públicas, tecnología, proyectos de transición energética o de inteligencia artificial. Es decir, vamos a tener más presencia de China en proyectos de infraestructura, por ejemplo, que ya tenemos el metro de Bogotá, o en tecnología, en préstamos oficiales, porque China tiene gigantesca chequera, o en agricultura para financiar proyectos de limón o banano, que fue de lo que hablaron esta mañana ambos gobiernos en desarrollo de la visita del presidente Petro a Beijing. Con el acuerdo para entrar a la Ruta de la Seda, que se llama el China's Belt and Road Initiative en inglés, y que viene desde hace milenios, pero que tiene un impulso desde el año 2013, cuando China comenzó su proyecto expansionista. Ahora Colombia tendrá acceso a créditos baratos, pagaremos intereses, así como los chinos están construyendo ya obras en Colombia, tendremos más presencia de chinos. Pero fuera de eso, firmado el ingreso a la Ruta de la Seda, China le pide a Colombia, en particular al presidente Gustavo Petro, que además es presidente de la CELAC, que no sea reconocido el gobierno de Taiwán, que Colombia no lo ha reconocido nunca, es con quien hay esta disputa entre China continental y la isla. Le pide el presidente Xi Jinping a Colombia y América Latina que no se lo reconozca, que es una jugada estratégica, por supuesto, coartando la libertad de países de América Latina. China y Taiwán mantienen una disputa desde hace un siglo de soberanía y territorio. China considera a Taiwán una provincia rebelde, por eso el interés de esta mañana de que Colombia no lo vaya a reconocer. Antes de la firma de ingreso a la Ruta de la Seda, el presidente Petro se reunió casi media hora con el presidente Xi Jinping, una reunión bilateral diferente, recuerden ustedes, a la que había descrito Álvaro Leiva en la carta de la semana pasada, que el presidente Petro lo tuvo al lado y no le habló durante 2 horas. El presidente Petro va a estar en esta oportunidad hasta el viernes, cuando planea viajar a Roma para participar en la misa del domingo del Papa León XIV, la misa de entronización del ministro del obispo de Roma. A propósito del Papa, esta mañana el pontífice se está ofreciendo como mediador para el conflicto en Ucrania. Bienvenidos, un gusto saludarlos con este reacomodamiento de la estrategia internacional de Colombia. Les hablaremos también de lo que significa, de la reacción de Estados Unidos. Nos acercamos a China, nos alejamos del gobierno de los Estados Unidos. A propósito, el presidente Trump está de gira por el Medio Oriente, fue recibido como un rey, se reunió con el nuevo presidente de Siria, retiró las sanciones en contra de ese país y va ahora para Qatar, en donde lo espera el avión famoso, el que le regalaron increíblemente, un avión de $400 millones, que la familia real le quiere regalar a Trump para que reemplace el actual, el 001, el avión presidencial. Trump dice que no es un regalo para él, que lo va a recibir. Hay una polémica gigante esta mañana en Estados Unidos, dice que sería un estúpido si no lo acepta, y termina haciendo una comparación con el golf que juega. Y dice que está dado el regalo y que los regalos se aceptan. En Colombia sería impensable. Bienvenidos a Hablando de Colombia. Les contaré de la gran batalla política que se está dando desde anoche, cuando terminó, después de 6 horas de debate, la discusión alrededor de la consulta popular del gobierno Petro. Hoy es el día en el que el Senado de la República va a votar si hay o no consulta, con una gran paradoja, y es que la oposición está intentando revivir la reforma laboral que le hundió a Petro, que seguramente fue un error, lo están reconociendo. Están pensando revivirla en la Comisión Séptima del Senado. Y paradójicamente es el gobierno el que no quiere que le revivan esa reforma laboral. En caso de que resucitara milagrosamente, se quedaría el gobierno sin el argumento para sacar adelante la consulta, que es la jugada política del gobierno. El Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores y menos de la mitad de los senadores de la U anunció el voto negativo. Fueron 6 horas de un muy caliente debate que se centró en eso, en si resucitan o no la reforma laboral. El gobierno Petro tiene echadas sus cartas. Los liberales van a ser hoy la clave para definir el rumbo de la consulta,
votos que no se han definido del todo porque sigue operando la maquinaria y hay nombramientos en modo de mermelada en curso. Según el orden del día, la plenaria del Senado está citada a las 9 de la mañana para votar primero la apelación del hundimiento, quiere decir darle algo de oxígeno, intentar revivir la reforma laboral y después sí votar la consulta popular. Dice el ministro del Interior que la democracia es cara, refiriéndose a los 700.000 millones de pesos que vale la consulta. Tal y como están las cosas, pero esto puede cambiar porque hay muchos que están cambiando el voto y se están valorizando y están recibiendo mermelada y hay acuerdos por debajo de la mesa. En la plenaria del Senado la votación está muy apretada, 50 o 53 votos dependiendo del quórum, porque seguramente hoy, a la hora de la votación, algunos se van a enfermar. Del quórum dependerá la mayoría simple, que es, como decidió la plenaria del Senado, que se va a votar la consulta popular. Y hablando de reformas, también les tengo noticias sobre la reforma de la salud. Presentó aval fiscal el Ministerio de Hacienda. Es el proyecto que está a la espera, que costaría 100 billones de pesos, pero que subiría a 160 en los próximos 10 años. A la pregunta de cómo se va a financiar, dice el Ministerio de Hacienda que hay plata y suficiente a través de nuevos impuestos, pero no dice el aval fiscal cómo se pagaría la deuda, la actual, que vale muchos billones de pesos. El ministro Jaramillo estuvo en Neiva en las últimas horas y amanece con dos problemas. Por un lado, la Corte Constitucional le suspendió lo que se llama la mesa técnica que había ordenado en enero para recalcular la UPC, la unidad de pago por capitación, porque el ministerio está haciendo conejo y no ha cumplido con la orden a cabalidad. Creó mesas sin escuchar a todos los involucrados en el sistema de salud. Y le dice la Corte Constitucional, jalándole las orejas, haga las mesas técnicas, pero haga con quienes toca y como toca. El otro problema es que el ministro estuvo en Neiva en una audiencia en la Comisión Séptima del Senado sobre la reforma de la salud y termina allí confesando que el gobierno tiene a la CPS literalmente, y lo cito entre comillas, en cuidados intensivos para presionar que le aprueben su reforma a la salud, que quiere decir deterioraron el sistema de salud, no lo han hecho eficiente, están golpeándolo, la gente se está muriendo, no tiene tratamientos, no tiene médicos, no tiene drogas para la diabetes, por ejemplo. Y eso lo sabe el ministerio, pero es la manera que encontró el gobierno, increíblemente, de presionar para que el Congreso le apruebe su reforma a la salud. Un galimatías, la verdad, impresentable desde el punto de vista ético. Mientras el ministro está en su constante negación de los problemas de salud, los gobernadores a través de la Federación de Departamentos le advierten que los hospitales públicos están a punto de cerrar porque les deben 17 billones de pesos, tema del cual el ministro parece no decir nada. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es miércoles, es 14 de mayo. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Debemos pasar del discurso a la acción y por eso Colombia pondrá todas sus capacidades para avanzar y trabajar incansablemente para llevar al siguiente nivel la relación entre China y América Latina y el Caribe. Esta madrugada Colombia ha hecho historia al unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, también conocida como la Ruta de la Seda, lo que marca un cambio importante en la estrategia económica global de Colombia y abre la puerta a miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura. Según la Cancillería, lo que se firmó anoche es un plan de cooperación similar al que tiene Brasil con China. No es un tratado, ni un memorando de entendimiento, ni un documento con obligaciones legales. Tampoco se trata de una adhesión a un acuerdo internacional, es lo que asegura el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si bien el acuerdo promete nuevas oportunidades en comercio, tecnología y desarrollo, los expertos advierten sobre posibles riesgos, como el aumento de la deuda en condiciones opacas y la creciente dependencia de la financiación china. María Claudia Lacutiri es la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Desde la Cámara Colomboamericana hacemos una serie de reflexiones que son válidas. ¿Por qué son válidas? Porque lo que hemos visto a través del tiempo es que termina siendo carreta. Hemos visto que hoy tenemos una balanza totalmente desproporcional
con un déficit de más de 15.900 millones de dólares. El canciller chino Wang Yi ofrece unidad y respeto. Dice, solo manteniéndonos unidos podremos ganar respeto. China y los países de la CELAC son países en desarrollo y miembros de la familia del sur global. Debemos unirnos para defender nuestros derechos e intereses legítimos. Mire, honorable senador, con mi poca voz, honorable senador Guido Echeverri, mire, ayer se radicaron 2 proposiciones de la Comisión Accidental. Hoy se anunciaron y mañana se votarán también. De esa manera, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, confirmaba que hoy se votará primero una apelación de la reforma laboral y luego la consulta popular del presidente Gustavo Petro. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. 9 semanas para que este Senado hubiera tramitado esa apelación y apenas ahora se acordaron de la apelación. Óigase bien, con el malvado propósito de embolatar y de obstruir la consulta popular, porque no hay otra explicación para esa actitud. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la consulta popular sin importar los costos de la iniciativa, que para la registraduría llegarían a los 750.000 millones de pesos. La democracia no es barata, las dictaduras sí lo son. Cualquier peso que usted le invierta a la democracia siempre será preciado. La presidenta del Partido Conservador, Nadia Bleleskaf. Pretende forzar al Congreso para ceder ante decisiones que el gobierno no ha logrado imponer, utilizando el nombre del pueblo como pretexto para ejercer una presión que es inaceptable. El senador verde, Fabián Díaz. Porque ahora sí, van a aprobar la apelación. Pese a los tiempos apretados que tenemos, quiero decirles que no nos vamos a prestar para su jueguito y preferimos en ese caso retirarla, en el caso que utilicen ese argumento falaz. Y desde China, el presidente Petro aceptó el reto lanzado por el senador Antonio Sabraín de Cambio Radical, quien prometió renunciar a su curul si la consulta popular propuesta por el gobierno supera el umbral de participación. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial, porque ello me haría caer en cuenta que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Las declaraciones del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo durante una audiencia pública en Neiva sobre las EPS han generado polémica. Entonces los tenemos en cuidado intensivos a las EPS ahí para que salga la reforma, porque en la reforma nosotros hemos planteado que hay que pagar las deudas. Esto ha generado diferentes reacciones en varios sectores políticos. Lina Garrido, representante del Partido Radical, se pronunció a través de sus redes sociales. Ministro, esta es la prueba reina de los homicidios masivos causados por usted. Representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. ¡Qué mezquindad, presidente! ¡Qué bajeza la del señor ministro! Y mientras se desata esta polémica, los gobernadores le reclaman al gobierno por el inminente colapso de la red de hospitales públicos por la creciente deuda de las EPS. El cálculo indica que a finales de este año la deuda ascendería a 17 billones de pesos. Finalmente, el Ministerio de Hacienda entregó el aval fiscal de la reforma a la salud. Lo hizo en un documento en el que asegura que la iniciativa es compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para 2025, el sistema podría cerrar con excedentes de 292.000 millones de pesos y ya en 2034 hablamos de un saldo positivo de 12,6 billones de pesos. Una proyección que por supuesto contrasta con la actual situación del sistema de salud. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud reiniciar las mesas técnicas para evaluar el reajuste de la unidad de pago por capitación, pues en respuesta el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo afirmó que no se ha podido tomar esta decisión al respecto porque la nueva EPS no ha entregado la información financiera de los años 2023 y 2024. Estamos esperando toda la información. Para poder tener UPC se necesita la información veraz de las EPS. Estuvimos más de 2 meses en esas mesas. Y es que ante esta decisión también reaccionó la Asociación de Pacientes Colombia. Habla Denis Silva. Invitamos a la Corte Constitucional
a ponerle el acelerador para que el Ministerio de Salud cumpla todas las órdenes de la Corte Constitucional, al Ministerio de Salud a ser respetuoso de las órdenes judiciales. Transmilenio, Recaudo Bogotá y la aseguradora Chubb le están pidiendo a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, una reparación de 600 millones de pesos por los daños ocasionados a una estación de Transmilenio. La influencer va a tener 5 meses para llegar a un acuerdo. Un tiempo de pago para yo cancelar ese dinero y ponerme al día y saber que pagué e indemnicé y reparé los daños que ocasioné. Es mucho dinero para 3 vidrios. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Falleció el expresidente de Uruguay, José Mujica. Mujica aseguró que no se sometería a más tratamientos médicos tras el cáncer que le diagnosticaron en abril del año pasado. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. José Alberto Pepe Mujica nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. En su juventud, durante los años 60, hizo parte del movimiento guerrillero de liberación nacional Tupamaros. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Estuvo preso entre 1972 y 1985 durante la dictadura uruguaya. No sería quien soy si no hubiera vivido la experiencia amarga que viví. Lo que es un canto a la vida, porque usted aprende más de la adversidad, aprende más del dolor que de la bonanza. En Uruguay fueron decretados 3 días de duelo nacional por la muerte del expresidente Pepe Mujica. A partir de las 10 de la mañana, hora de Uruguay, 8 de la mañana, hora de Colombia, partirá el cortejo fúnebre desde la Casa de Gobierno, recorrerá el centro de Montevideo para terminar en el Palacio Legislativo. Atlético Bucaramanga igualó sin goles ante Fortaleza de Brasil en la 5ª fecha de la Copa Libertadores de América. Con este resultado, el equipo bumangués es tercero de la Copa Libertadores con clasificación a Copa Sudamericana. Habla Leonel Álvarez sobre lo que fue el partido. Sabíamos que era un partido difícil el que enfrentábamos hoy, porque Fortaleza sabíamos que iba a salir con todo a ganar y a asegurar la clasificación. Hoy el turno es para Atlético Nacional, que enfrentará a Bahía de Brasil a las 5:30 hora colombiana. Lo propio hará América de Cali ante Huracán a las 9 de la noche. Estás escuchando Blue Radio.